Lo que pasa es que el día de ayer, pues el profe terminó un poquito tarde, entonces no se alcanzó como a procesar la grabación para subírselas ayer mismo. Entonces hoy se las subo, si Dios lo permite. Denle un espacio porque yo no estoy en Bogotá, listo, yo no estoy en Bogotá y pues acá el internet donde estoy no es tan bueno y se demora para subir, para descargar una grabación se demora media hora y para subirla una hora. O sea, es un internet que no da para mucho. Entonces, o incluso confiando en Dios que funcionen bien las dos salas. Pero bueno, no pasa nada entonces si se me llega a escuchar entrecortado, porfa, los anfitriones me dicen por el chat, listo. ¿Qué más tengo por decirles? Les voy a explicar cómo va a ser la metodología de mi clase. Para los que, bueno, quiero decirles que pues yo hago parte de Preigma, entonces voy acá por acá a presentarme. Entonces yo soy, pues mi nombre es Haider Herrera, Haider Mauricio Herrera Torres, ese es mi nombre. Ahorita soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. eh, y pues soy la persona que se encargó de invitar a todos los predictos, a todas las personitas, de organizar todo para que ustedes tuvieran esta actividad de la maratón Superica. Entonces, el día de hoy eh, les vengo a contar un poquito sobre Preigma primero, y es que Preigma pues es un Preicfes, un proyecto de preparación para las pruebas ICFES Saber 11, donde este año estamos dando clases gratis desde enero. Estamos dando clases gratis desde enero. Ya llevamos entonces ya casi 6 meses dándoles clases gratis. 6 meses donde hemos aprendido mucho. 6 meses donde hemos pues trabajado demasiado. Lástima que a los que hasta apenas alcanzaron a conocer este proyecto el día de hoy, la verdad hemos tenido una trayectoria muy larga desde enero. Hemos tenido simulacro general, incluso hicimos un simulacro general gratis. Hemos tenido ya varias cositas y los he venido acompañando durante todo este tiempo. La metodología de mis clases cómo son, o al menos cómo será la clase de hoy. Entonces, hoy vamos a ver ciencias naturales, vamos a ver unos temas. Yo digo que la mejor manera para estudiar para el ICFES es con preguntas. Bueno, entonces yo voy a trabajar directamente preguntas tipo ICFES, y dependiendo de la pregunta y dependiendo del tema propiamente, pues ahí vamos viendo partes teóricas. Bueno, espero que les sea muy útil esta clase de hoy. Entonces, yo personalmente no les dejo activado ni chat ni voz para evitar inconvenientes, porque ustedes mismos se estresan cuando les dejo el chat encendido, que lo cierren, que yo no sé qué. ¿Cómo van a poder participar ustedes? Mis coanfitriones, bueno, específicamente Cristian en la sala 1 y Juan, que ya hizo las encuestas en la sala 2. Ustedes van a participar de esa manera, por encuestas. Bueno, entonces mis coanfitriones pues ahí les ponen las encuestas. Las encuestas se van a encontrar por acá mismo por Google Meet. Ustedes van acá por Google Meet a una parte donde dice actividades, y ahí dice algo de encuestas. Bueno, cuando se active la pregunta 1, bueno, las diferentes encuestas, esa es la manera que van a tener que, o van a poder participar conmigo. Yo leo la pregunta, listo, y les doy un minuto. Les doy un minuto por este cronómetro, listo, ahí les doy un minuto. Y mientras pasa este minuto es cuando ustedes van a las encuestas y las responden por acá mismo por Google Meet. Y luego procedo yo a explicarlas, listo. Yo sé que un minuto de pronto no es mucho, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacerle así, un minuto. ¿Qué más me queda por decirles? Al final vamos a hacer un quizzes a los que me aparezca ahí en el podio, en los 3 primeros puestos creo que son, se van a ganar un simulacro general. Yo se los voy a pagar y ustedes solamente tienen que presentarlo, y es un simulacro general que está actualizado, es nuevo, lo contratamos directamente de una empresa, pues con mi curso pago también, que yo trabajo con ellos. Y bueno, yo les voy a patrocinar eso a los 3 mejores. Bueno, y es un simulacro actualizado que les puede salir en agosto. Entonces, pues para los que quieran participar en el quizzes, como ustedes saben, tienen un tope de gente. Si se llega a llenar el quizzes, pues yo ya no puedo hacer más nada, ¿listo? Entonces toca que entren rapiditico, metan el código, y eso lo hacemos al final de la clase. Yo les aviso cuándo vamos a iniciar el quizzes. ¿Listo? Bueno, entonces no siendo más, pues empecemos la clase, en nombre de Dios. Entonces dice la primera pregunta. Juan realiza una serie de mediciones de temperatura de su computadora, y para ello utiliza dos termómetros.
obteniendo los datos que se muestran en la tabla. Él debe decidir cuál es la mejor manera de representar los datos, con el objetivo de ver las diferencias entre las medidas de los termómetros. Les voy a dar un tip muy importante para ciencias naturales y también para matemáticas, pero esto es más como para ciencias. Siempre vean en esta parte de experimentos, que Juan está haciendo experimentos, uno importantísimo, vean cuál es el objetivo. ¿Listo? Vean cuál es el objetivo del experimento, qué quieren hacer con el experimento. Vean los materiales que se usan o que se usaron. Entonces, si ellos dicen que 2 termómetros, tengan en cuenta que ya hay 2 variables ahí, termómetro 1 y termómetro 2. ¿Listo? Entonces, esta es una pregunta muy típica del ICFES, donde les dan una tablita y ustedes tienen que buscar la gráfica. Entonces, ¿cuál de las siguientes gráficas es la más adecuada para que Juan cumpla con su objetivo? Entonces, un minutico y respondan las encuestas, por favor. Recuerden que las encuestas están por acá, por Google Meet. Se van a la parte de actividades y ahí está la encuesta. En la sala 1 ya la colocaron y en la sala 2 también. Entonces vean una cosita, mis queridos saltamontes, y es que los termómetros son 2. Entonces en las tablas, listo, en las tablas y en las gráficas debe haber esa diferencia, tanto termómetro 1 como termómetro 2. Entonces debe haber como esa diferencia, y obviamente que el objetivo es ver las diferencias entre las medidas de los termómetros. Vamos a ir descartando, vean la A. La A inicialmente, entonces cuando ustedes tengan una gráfica, ubiquen los ejes. Tenemos el eje Y y tenemos el eje X, ¿listo? Y miren que el eje X, mis queridos saltamontes, están enmarcados por porcentajes. Y si ustedes miran en la tabla como tal, ningún valor, ningún dato nos demuestran en porcentajes. Entonces por esto se descarta la A. Miremos la B. ¿Listo? Miremos la B de balón. Miremos la B de balón. Esperen acá un momentico que los veo como muy activos en la parte de preguntas y respuestas. ¿Qué pasó? Sí, gracias Daniela. Miren, ahí los de la sala 1, Daniela en la parte de preguntas y respuestas les mandó dónde está el material. Entonces ahí lo pueden ver. Listo, entonces con esto descartamos la A. Dice la B, vamos a ver. Entonces dice número de datos versus temperatura. Entonces miremos las convenciones. Está el termómetro 1, perfecto. Está el número de medición, que miren que el número de medición vendría siendo esta partecita de acá, esto de acá. Y pónganle ustedes un poquito de lógica. ¿Será que en una gráfica se representaría de manera adecuada el número de medición así? ¿O será que es el eje X el número de medición y Y la temperatura? ¿Será que es necesario poner una barra? Piensen ustedes, ¿será que es necesario poner una barra de esta manera para representar el número de medición? ¿O simplemente con el eje se puede deducir que es un número de medición? Vayan pensando eso. Entonces la B, dejémosla ahí en remojo, porque nos muestra tanto termómetro 1 como termómetro 2. ¿Listo? Por ahora vamos bien, pero sigamos viendo las opciones de respuesta. Dice la C. Mire lo que nos muestra en la C. Nos muestra termómetro 1 y nos muestra termómetro 2. Nos dicen acá la temperatura versus pues el número de datos, y nos dice la parte de la D. Entonces la parte de la D nos muestra el termómetro 1, número de medición, y el termómetro 2. Y vean la gráfica de la D. Vuelvo y les pregunto, ¿será necesario colocar unas barras o unas barras que representen el número de medición? Dejémosla ahí como en remojo y les voy a activar el chat. ¿Con cuál se quedan, chicos? ¿B, C o D? Ahí sí pueden escribir la opción de respuesta. Listo.
Listo, yo creo que ya la mayoría se dio cuenta. Y es que vean ustedes una cosita. Listo, chicos, y es que ustedes vean una cosita. ¿Y cuál está como la cascarita de esta pregunta? Lo que pasa es que si bien, listo, si bien, acá en la tabla nos muestran el número de la medición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este número de la medición se puede representar en un eje, que es en el eje X. Listo, por ejemplo, acá en el eje X se puede representar. X vendría siendo el número de la medición. No es tan necesario colocar una barra, listo, colocar estas cositas de acá para representar el número de la medición. No es necesario, ya con el mismo eje diciendo que X es el número de mediciones sería suficiente. Por esta razón pues la B se descarta. Igual manera miren la D de dedo. La D de dedo también nos muestra una barra donde nos dice número de mediciones. Además miren algo de la D, que los números de mediciones llegan disque hasta 20 en la D de dedo. Y miren que acá el número de la medición según la tabla solamente viene hasta 7. Entonces descartamos la D y nos queda como la mejor opción pues la C de Clarence. Obviamente lo que queremos ver es las diferencias entre las medidas de los termómetros. Y esto lo podemos visualizar donde vemos un termómetro 1 de una línea más oscura y un termómetro 2 de una línea más clara con sus variaciones. El eje X nos demuestra el número de mediciones y el eje Y nos demuestra pues la temperatura propiamente. ¿Listo? Entonces opción correcta, opción C. No les había dicho, si tienen alguna duda, pues obviamente como ahorita no tienen chat, no tienen voz tampoco, si tienen alguna duda yo siempre al final doy tiempo para resolver dudas, ¿listo? Decirle, ustedes me dicen, profe, yo tengo alguna duda en la pregunta número 2, yo me devuelvo tranquilamente, ¿listo? Eso no hay ningún inconveniente. Por ahora pues avancemos, ¿listo? Entonces muy bien, opción correcta, opción C. Dice la pregunta número 2, la hemoglobina es una proteína férrica que se produce en la médula ósea a partir de alimentos ricos en átomos de hierro, cuya función principal, vean la función principal de la hemoglobina, es transportar el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Un déficit en esta proteína causa la enfermedad conocida como anemia. De acuerdo con lo anterior, ¿qué efecto podría tener la deficiencia de hierro en el cuerpo humano? Entonces les voy a dejar por acá un minutico y respondan la encuesta, por favor. Cuando yo estaba viendo esta pregunta acerca de la hemoglobina, se me vino a la mente otra pregunta que salió en años pasados. Esta es una de las preguntas, mis queridos saltamontes, que salieron en marzo. Esto no les había dicho. Todas las preguntas que vamos a trabajar el día de hoy salieron en marzo y salieron el año pasado. ¿Listo? Unas salieron en marzo, otras salieron el año pasado. Entonces es muy probable que les salgan a ustedes en agosto. Muy probable. Entonces miremos acá y les vengo a hablar sobre la importancia de la hemoglobina. Yo sé que de pronto para el ICFES no es tan necesario que ustedes sepan como tal la cadena, la estructura como tal de la hemoglobina. Para el ICFES eso no importa. Y yo acá les voy a decir unas cositas, más que para el ICFES es para que ustedes sepan, ¿listo? Para que ustedes sepan cómo se comporta el cuerpo humano, cuál es la importancia. Más que les vayan a preguntar esto en el ICFES en el sentido de todo lo que les voy a decir, pues en esta clase, no todos se lo preguntan en el ICFES, es para que ustedes tengan una ubicación espacial, sepan, vea, la hemoglobina está acá y sirve para esto, para que ustedes sepan, ¿listo? Y no pequen por ignorantes. Entonces, la hemoglobina es una molécula, una proteína muy importante para el ser humano. Y resulta y pasa que la hemoglobina tiene como función el transporte. ¿Listo? Entonces si ustedes les llegan a preguntar en sus colegios, chicos, ¿cuál es la función de la hemoglobina? Transportar. Es como el bus, es como el Transmilenio para los que vivimos en Bogotá, es como el Transmilenio. Si nos queremos transportar de un sitio a otro necesitamos un medio de transporte, valga la redundancia. En este caso la hemoglobina es el Transmilenio. ¿Y quiénes se van a subir a la hemoglobina? Se sube el oxígeno
y el dióxido y monóxido de carbono, más que todo el monóxido de carbono. Entonces empecemos a pensar. Como ustedes ven acá en la figura, esta es la molécula de hemoglobina. Esto para el ICFES no se lo tienen que aprender cuál es la estructura, pero no. Lo que quiero que sepan es que la hemoglobina se encuentra en unas células llamadas eritrocitos. ¿Listo? Estos eritrocitos, ¿cómo los conocen ustedes? Actívenme el chat, por favor. ¿Con qué otro nombre conocen ustedes a los eritrocitos? ¿Los han oído? ¿Han oído hablar de los eritrocitos? ¿O no tienen ni idea? Muy bien, los glóbulos rojos. Entonces los eritrocitos son los mismos glóbulos rojos. Oiga, y cuéntenme, ¿dónde se encuentran los glóbulos rojos? Se encuentran mayormente en la sangre. Entonces resulta y pasa que estos eritrocitos tienen la molécula de hemoglobina. ¿Listo? Esta proteína, perdón, la proteína, la hemoglobina, tiene el hierro. Y es ahí donde se va a fijar el oxígeno. Entonces, en otras palabras, si les llegan a preguntar en la vida, en sus colegios o en el ICFES, ¿cuál es la función de la hemoglobina? En otras palabras, chicos, escríbanla ahí por el chat como una definición. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? ¿Para qué sirve la hemoglobina? Transporta oxígeno y monóxido de carbono también. ¿Sí? ¿Listo? Acuérdense el del monóxido de carbono. Transporta oxígeno y también puede transportar monóxido y dióxido de carbono también. ¿Listo? Pero entonces, en funciones generales, transporte. Perfecto. Y les voy a decir una cosita que es muy importante, porque el ICFES preguntó algo así el año pasado. Y es, les resulta y pasa que cuando hablamos de la hemoglobina, decimos que ella tiene afinidad por el oxígeno y por el monóxido de carbono. Cuando yo me refiero que tiene afinidad, es que los puede transportar. Tanto el monóxido como el oxígeno se pueden subir al bus de la hemoglobina. Sin embargo, la hemoglobina tiene mayor afinidad. Tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. ¿Qué significa esto, profe? Significa que si están las dos moléculas, digamos, está el oxígeno por acá y está el monóxido de carbono por acá, la hemoglobina va a preferir el monóxido de carbono. La quiere más. ¿Listo? Entonces esto es supremamente importante, porque imagínense ustedes, y el ICFES lo preguntó el año pasado, le plantearon la pregunta que había X persona y en la sangre tenía más monóxido de carbono. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en el ser humano aumenta la cantidad de monóxido de carbono? ¿Qué opinarían ustedes? No, deficiencia de hemoglobina no va a haber. Va a haber menos oxígeno. Ajá, va a haber menos oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina va a decir, oiga, hay mayor cantidad de monóxido de carbono, yo me voy con él y dejemos al oxígeno por ahí en sangre. Y recuerden que el oxígeno es importante en las células. ¿Listo? Que la hemoglobina lo que hace es, oiga, acá hay oxígeno, lo voy a tomar y lo voy a llevar a los tejidos. Cuando aumenta el monóxido de carbono, la hemoglobina dice, no, yo para qué voy a transportar este oxígeno. Yo para qué voy a transportar oxígeno. Yo mejor transporto monóxido de carbono. Y el oxígeno se queda ahí en sangre y no llega a los tejidos.
Y esto es importantísimo, y el ICFES les preguntó en años pasados algo relacionado con la siguiente situación. Y esta la saqué de una revista X, en una revista de esas, una revista de periodismo. Y es que vean que el monóxido de carbono es el enemigo silencioso que puede matar si descansas en el auto. Resulta y pasa, no sé si en sus sitios de ciudades haya sucedido algún caso así. ¿Listo? Sí, básicamente, cuando está el monóxido de carbono, el oxígeno es discriminado, el oxígeno se echa para un lado por la hemoglobina. No sé si les haya pasado algún caso en su ciudad, y esto es muy peligroso. Hay personitas que se quedan a dormir en los carros con el carro encendido, y por cuestiones de combustión del mismo carro aumenta el monóxido de carbono. Y entonces pónganse ustedes a pensar, si aumenta la cantidad de monóxido de carbono, la hemoglobina se va a unir a él y no va a transportar el oxígeno. Y eso es, como ustedes lo decían en la sala 1, eso es una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Y por qué se intoxican? Porque la hemoglobina prefiere el monóxido de carbono antes que el oxígeno. La ingrata. O sea, como decía Mateo Ceballos acá en la sala 1, la hemoglobina, cuando está el monóxido de carbono, rechaza el oxígeno, lo discrimina, y es porque tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. Entonces vean que esta pregunta se la planteó el ICFES. Uno dice, pero profe, en realidad es importante saber que la hemoglobina tiene mayor afinidad por el monóxido de carbono. Sí. Y vean que el ICFES se los planteó de esta manera con una noticia muy similar. Decía que cierta persona estaba en el carro, se quedó dormido y se intoxicó. ¿Y por qué la hemoglobina? Bueno, le preguntaban qué fue lo que sucedió. Entonces quiero que sepan hoy, la hemoglobina se encarga de transportar oxígeno, monóxido de carbono también. Pero cuando les lleguen a preguntar y que ustedes sepan, la hemoglobina prefiere el monóxido de carbono antes que el oxígeno. ¿Listo? Por cuestiones en los enlaces de la proteína de la hemoglobina con el monóxido de carbono hay una mayor afinidad. Entonces, esto es muy importante también para la prueba porque han estado preguntando sobre esto. Entonces, la importancia de esto es que en ciertos casos, en ciertos eventos, como por la intoxicación, cuando una persona se queda dormida en el auto, ¿listo? Es por eso, aumenta la cantidad de monóxido de carbono, la hemoglobina se une con el monóxido de carbono y deja transportar oxígeno. ¿Listo? Les pregunto a todos en ambas salas, 1 si es claro, 2 si tienen alguna duda. Listo, perfecto. Entonces les voy a desactivar el chat por acá. Listo. Entonces, volviendo a la pregunta, nos dicen, oiga, un déficit en esta proteína, un déficit en la hemoglobina, ¿qué va a suceder? Entonces vamos a ver las opciones de respuesta. Dice la A, alteración del ciclo circadiano. Para los que no sepan cuál es el ciclo circadiano, es básicamente el proceso de o el horario de día-noche. Es decir, cuando usted le da, ¿por qué nosotros dormimos en la noche? ¿Por qué a nosotros nos da sueño en la noche? Ese es el ciclo circadiano. Incluso este ciclo circadiano fue cuestión de premio Nobel para medicina. Entonces, la hemoglobina no tiene nada que ver con el ciclo circadiano. ¿Listo? Dice la B, aumento de la masa corporal. Tampoco. ¿Listo? La hemoglobina no es que aumente la masa corporal. Dice la C, disminución en la oxigenación de las células. Claro, si hay menor cantidad de hemoglobina, y recuerden que la función de la hemoglobina es transportar el oxígeno, y si hay menos hemoglobina, pues va a haber una disminución en la oxigenación de las células. ¿Listo? Y dice la D, cambios en el material genético de las células. No, la hemoglobina no afecta el DNA de la célula propiamente. Lo que afecta una disminución en la hemoglobina es en el proceso de transporte de oxígeno. Es por esto que cuando una persona tiene anemia, eso es una urgencia, porque mire que acá les dicen,
Un déficit en esta proteína causa la enfermedad conocida como anemia. Entonces, si hay menor hemoglobina, la persona puede tener un problema en la oxigenación de sus células. Y eso es muy malo. Bueno, entonces opción correcta, opción C, de Clarence. Vamos a ver la pregunta número 3. El páncreas es un órgano que produce dos hormonas, la insulina y el glucagón, para regular la concentración de glucosa en la sangre. Entonces vean acá, se los dicen, ¿para qué sirve la insulina y el glucagón? Para regular la concentración de glucosa en sangre. Así, esto es muy importante, chicos, vean. Así, cuando los niveles de glucosa aumentan en sangre, el páncreas inhibe la producción de glucagón y aumenta la secreción de insulina. Cuando el nivel de glucosa disminuye en la sangre, el páncreas aumenta la secreción de glucagón y disminuye la de insulina. Hasta acá les voy a activar el chat y ustedes me van a decir, ¿la insulina y el glucagón son agonistas o antagonistas? Refiriéndome a agonistas con que actúan ambos a la vez, y refiriéndome como antagonistas que actúan en horarios distintos o en situaciones distintas. ¿Qué opinan? Ajá, son como antagonistas. Ambos no pueden actuar. Si la insulina está alta, el glucagón no puede estar alto. Antagonistas de acuerdo a la cantidad secretada. Muy bien, perfecto. Eso es otro tema que deben quedar claro, porque el ICFES también les pregunta mucho sobre estas dos hormonas secretadas por el páncreas. Ojo, estas hormonas se secretan por el páncreas, no por el hígado. Bueno, con base en la información anterior, el modelo que representaría esta acción hormonal en un individuo sin ninguna enfermedad que acaba de consumir un alimento con una alta concentración de glucosa es. Entonces básicamente le están diciendo, muéstrenme el gráfico que represente bien cómo actúa el glucagón y la insulina. ¿Listo? Entonces un minutico, se los dejo ahí. Chicos, la importancia de esta clase radica en que a mí no me gusta, porque uno muchas veces cuando está estudiando para el ICFES y sobre todo temas de ciencias naturales, uno le hablan de insulina y glucagón, pero uno queda perdido porque no se ubica espacialmente. Dice, bueno, esto se secreta, pero ¿dónde actúa? Profe, no entiendo. ¿Listo? Y puede que no le pregunten en el ICFES tan específicamente como les voy a decir pues ahorita. Pero es importante que sepan para que se ubiquen de manera espacial, sepan esto dónde funciona, sepan todo esto pues cómo actúa. ¿Listo? En la parte izquierda de la pantalla ustedes están viendo la insulina. Bueno, entonces imaginémonos una cosita. Digamos que Luisa Fernanda Murillo Guerrero está ahorita desayunando, o los que estén desayunando en estos momentos están desayunando, están comiendo, están haciendo el proceso de ingestión de alimentos. Y les pregunto a todos, ¿cómo estará la glucosa en una persona que acabó de comer? ¿Alta o baja? Está alta. ¿Listo? Entonces imagínense ustedes, bueno, acabaron de comer, ya la glucosa en sangre se aumentó, está la glucosa elevada en sangre. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo, como mira que hay mucha glucosa en sangre, que miren qué es lo que nos muestra este esquemita de acá. Este esquemita nos muestra que hay glucosa en sangre. Vean acá, el cubito es la glucosa. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? El cuerpo dice, oiga, este man acabó de ingerir glucosa, está comiendo. Vamos a decirle al páncreas que produzca insulina. ¿Listo? Entonces el páncreas dice, listo, este man acabó de comer, vamos a producir insulina. Entonces por unas células, las células beta pancreáticas producen insulina. Entonces díganme cuál es la función de la insulina. Ahí por el chat, ¿cuál es la función de la insulina? Muy bien, regula la glucosa. Muy bien, regula la glucosa. ¿Qué es lo que hace la insulina? La insulina dice, bueno, acá hay
azúcar en sangre, voy a tomar el azúcar en sangre y lo voy a llevar a los tejidos, por ejemplo, al músculo. ¿Listo? ¿Han visto a los ciclistas? ¿Han visto a los ciclistas esto del Tour de Francia y demás cosas, demás competiciones? Ellos mientras van dándole y dándole y dándole, será que ellos también van tomando bebida, ¿cierto? Pero también ellos van comiendo, ¿no? ¿Qué come un ciclista, yo qué sé, cuando está en la etapa? Bocadillo, banano, panela. Bueno, acá en Colombia, panela, banano, bocadillo también, chocolate. Y miren que esto es muy importante, chicos, porque imagínense un ciclista que esté dele y dele por horas. ¿Cuánto dura más o menos una etapa? Una etapa sí, de una como 5 horas. Digamos, démosle un promedio de 5 horas, ¿no? No, y yo que monto cicla 15 minutos y ya me pelé el rabo. Entonces, miren a esta gente que le da cicla por 5 horas, weón. O sea, 5 horas. Ellos necesitan energía, ellos necesitan glucosa. Por eso, por ejemplo, acá en Colombia, cuando usted ve ciclistas dándole, 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 y ellos sacan un bocadillo. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Claro, al ingerir bocadillo están ingiriendo glucosa, la glucosa se va en sangre, ¿listo? La insulina lleva esa glucosa a los músculos para que los músculos empiecen a trabajar, sigan trabajando, hágale, hágale que todavía nos quedan 2 horas, hágale que todavía nos queda 1 hora, hágale que todavía queda media hora, ¿listo? Por eso también algunos futbolistas consumen unas pastillitas de glucosa. No sé si han visto a Messi, a Vini, al bicho. Cuando van a jugar un partido, a veces ellos comen como una pastilla que es azulita. Esa pastilla es de glucosa. Y les sirve a ellos, ¿listo? Les sirve a ellos, pues obviamente para que esta glucosa y por medio de la insulina vaya al músculo para que siga trabajando. ¿Listo? Siga trabajando. No, pero la pastilla azul, la de la glucosa, la otra mágica, no. Ojito, ojito, Miguel. Yo digo la pastilla azul de la glucosa. Yo no estoy hablando de otra pastilla azul. Listo, entonces esto es lo que pasa con la insulina. ¿Listo? Ahora, miremos con el glucagón. El glucagón actúa cuando el nivel de glucosa es bajito. ¿Listo? Entonces digamos que ustedes están en ayuno ahorita en la clase. El profesor Haider es muy mamón y convocó una clase a las 9 de la mañana. Este man sí es fastidioso. Yo estoy en ayuno, llevo ayuno de 10 horas porque no he hecho el desayuno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo su cuerpo? El páncreas está secretando el glucagón. Y resulta y pasa que en el hígado principalmente hay algo que se llama el glucógeno. El glucógeno es como un almacén de energía. ¿Listo? Un almacén de energía. Entonces cuando llevamos tiempo de ayuno, el cuerpo dice, este man no quiere comer, este man no puede comer y yo necesito la glucosa. Chicos, la glucosa es muy importante. ¿Cuál es el principal órgano del cuerpo que necesita glucosa? ¿Cuál es el principal? El cerebro, claro. El cerebro. Imagínense. No, el cerebro. Imagínense qué sucedería con una persona que no ingiere alimento. No sé si ustedes cuando van al colegio a veces sin desayunar o algo así, no se sienten más bobos. No se sienten más bobos de lo normal. Sí, si no, no se sienten como llevados decía un profesor, llevado de la malparidez. Sí, se sienten como llevados. Sí, se siente uno medio bobo y hay que decirlo, o sea, se siente uno más bobo que de lo normal. Y entonces uno no empieza a concentrarse, no, o sea, no le da el cerebro. Entonces quiero que se lleven para la prueba ICFES. Cuando aumenta la glucosa en sangre, ¿quién aumenta? Cuando aumenta la glucosa en sangre, muy bien, aumenta la insulina. Perfecto. Y cuando disminuye la glucosa en sangre, ¿quién aumenta?
el glucagón. Perfecto, entonces vamos a ver la pregunta como tal. Vamos a ver la A, porque nos dicen cuál es el funcionamiento tanto de insulina como glucagón. Bueno, entonces miremos la A. Miren que la parte azulita es la glucosa. Entonces miren que cuando va disminuyendo la glucosa, miren que la insulina va aumentando. Además, miren que tanto insulina y glucagón van aumentando. ¿Y esto es así? No. Si la insulina está alta, el glucagón debe estar bajo. ¿Listo? La A no puede ser. Dice la B. Miren que la glucosa acá permanece constante. Y si la glucosa permanece constante, no podemos ver una variación en el glucagón y en la insulina. Entonces la B no tiene nada que ver. C. ¿Qué opinan de la C? Cuando aumenta la glucosa, ¿la insulina se permanece constante? No. ¿Qué sucede cuando aumenta la glucosa con la insulina? Otra vez. ¿Qué sucede con la insulina si aumenta la glucosa? Sube la insulina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren que acá la insulina permanece constante y nada que ver. Por descarte, ¿cuál es la opción correcta? Muy bien, y es que como les he dicho a mis queridos saltamontes que han estado conmigo desde enero, chicos, ustedes la mejor herramienta que van a tener en el ICFES es el descarte. ¿Listo? Descarte. Sobre todo para ciencias naturales es muy útil el descarte. Bueno. Entonces, perfecto. Opción correcta, opción D de dedo. Sigamos avanzando. Entonces, miremos la pregunta número 4. A partir de un cruzamiento entre dos ratones amarillos se obtienen los siguientes resultados en la descendencia. Entonces tenemos ahí la imagen y tenemos ahí pues los ratoncitos. Teniendo en cuenta que el alelo amarillo, Y mayúscula, al presentarse en homocigosis, vea Y mayúscula, causa la muerte temprana del ratón. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? Entonces, un minutico. Les están preguntando cuáles son los genotipos de los padres de los ratoncitos. Bueno, darme que no reanudé la grabación después de 15 minutos de explicación. ¿Listo? Entonces, bueno, ya quedó así. Bueno, entonces la C todos quedarían heterocigotos. ¿Listo? Muy bien. Ahora miremos de la D de dedo. D de dedo. Padre heterocigoto. ¿Cómo escribo las letricas? Muy bien. Y mayúscula y Y minúscula. Y madre homocigota dominante. ¿Cómo escribo las letricas? Homocigota dominante. Perfecto. Entonces sería Y mayúscula y Y mayúscula. Entonces vean cómo nos quedaría acá. Y mayúscula, Y mayúscula, Y mayúscula, Y minúscula, Y mayúscula, Y mayúscula y Y mayúscula, Y minúscula. Entonces cuéntenme, ¿cómo quedarían porcentajes? ¿Cuántos quedarían en Y mayúscula, Y mayúscula? Muy bien, el 50%, ya la cogieron. ¿Y cuántos quedarían Y mayúscula, Y minúscula? El otro 50%. Entonces, esto es lo que nos dice esta partecita de acá. No. ¿Listo? Entonces podemos descartarla. Y opción correcta, opción A. ¿Listo? Ambos heterocigotos. Oiga, esperen, voy a colocar por acá un poquito esto, la imagen, para que vean los chicos de la grabación el cuadro de Punnett, porque se me olvidó reanudar la grabación. Bueno, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Listo, perfecto. Sigamos avanzando. ¿Por qué no es la C? Ya lo dijimos. Porque si hacemos que el padre homocigoto recesivo y la madre homocigota dominante, todos los ratoncitos van a salir heterocigotos, según el cuadro de Punnett pues que hicimos. ¿Listo? Perfecto, entonces sigamos avanzando. Y no hay manera de saberlo sin hacer el cuadro de Punnett. Es que el cuadro de Punnett no se demora en nada. Yo acá me demoré bastante porque pues les quería explicar bien lo del cuadro de Punnett y recordar todo. ¿Listo?
Entonces dice la pregunta número 5. En una práctica de laboratorio de ciencias naturales se está investigando sobre algunas propiedades de los huevos de gallina. Para ello se pusieron 2 huevos en vinagre. Entonces miren acá, vinagre. Y después de 48 horas se calculó la masa de cada uno. Posteriormente se colocaron en 2 recipientes con un mismo volumen determinado de agua y miel. Transcurridas 2 horas, entonces vean acá, volumen de agua y miel. Transcurridas 2 horas se extrajeron los huevos de los recipientes y se determinó la masa de cada uno y el volumen de los líquidos en cada recipiente. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué unidades de medida deben utilizar para determinar con precisión el volumen de los líquidos y la masa de los huevos? Chicos, preguntas que ustedes no deben fallar, decía, ni por la madre, decía un profesor, ni por la madre deben fallar estas preguntas. Entonces, un minutico. Una cosa, y es que nos están pidiendo cuáles son las unidades para medir tanto volumen y masa de los huevos. ¿Listo? Entonces, pues vamos a descartar. Recuerden, su best friend, su befo, su befito. En la prueba será el descarte. Miremos la A. De anemia, mililitros para el líquido, perfecto, mililitros es una unidad de volumen y gramos para el huevo, perfecto, opción correcta, opción A. Dice la B, tazas para el líquido, no, las tazas no es una unidad muy acertada para medir el volumen, porciones para el huevo, nada que ver. C, gramos para el líquido, no. D, porciones para el líquido, tampoco, no es una unidad muy adecuada para el líquido, entonces opción correcta, opción A. Preguntas que solucionan en 30 segundos en el ICFES. ¿Listo? Y recuperan tiempo ahí. Entonces, opción correcta, opción A, de anemia. Y vamos con la pregunta número 6. Vamos a ver si entendieron lo que les acabo de explicar de la ley de señor Mendel. Entonces, en genética encontramos los siguientes conceptos. Vea los conceptos que yo les estaba dando. Vea que yo no me invento esto. Vea que es muy importante conocer estos conceptos para el ICFES. Homocigoto, individuo que presenta los 2 alelos idénticos para una característica. Entonces vea que acá lo que les decía puede ser tanto homocigoto recesivo u homocigoto dominante. Y también lo que se denomina un heterocigoto. Heterocigoto no es lo mismo a heterosexual. Bueno, entonces individuo que presenta los 2 alelos diferentes para una característica. Entonces recuerden, Y mayúscula, Y minúscula. Y miren acá, en los conejos, el color de pelo negro, N mayúscula, es dominante. Entonces lo que yo les decía, si recuerda Dana Herrera, si recuerda Adelaida Cataño, que yo les dije hace un momento que para representar el dominante, Santiago Ramírez, dominante, usted debe escribir con letra mayúscula. Entonces acá N es dominante, por eso está en letra mayúscula. Sobre el color de pelo café, que es N minúscula. Entonces vean que el N minúscula ya es recesivo, el color café es recesivo. Y vean que es importante saber esto. Para que el color café se manifieste, debe estar en condición homocigota recesiva. Es decir, ¿recuerdan los ratoncitos que salían color blanco? Que es Y minúscula, Y minúscula. Ahora imagínense que acá no son color blanco, sino color café. Bueno, entonces para que unos conejos en este caso sean cafés, debes tener el genotipo N minúscula, N minúscula. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Un criador de conejos desea realizar un cruce entre un macho negro heterocigoto y una hembra café. Importante. Macho negro heterocigoto y una hembra café. De las siguientes posibilidades de alelos, ¿cuál representa adecuadamente la condición genética de los 2 conejos de este cruce? Ojo, condición genética de esto que nos acabaron de decir y acabé de subrayar. Listo, básicamente le están diciendo cómo es el genotipo de los padres. Entonces voy a dejarlo por acá, ahí más o menos para que puedan ver. Entonces un minutico por favor y respondan la encuesta. Entonces activen el chat por favor, coanfitriones en ambas salas. Entonces chicos, respondan lo que les voy a preguntar por favor. Entonces miren, si nos dicen que un macho negro es heterocigoto
¿qué letras vendrían ahí? Si ya sabe, bueno, obviamente manejando las letras, ¿ok? Muy bien, macho debe ser N mayúscula, N minúscula. Y si les dicen que la hembra es café, cuéntenme ustedes, ¿el café era homocigoto dominante, homocigoto recesivo, heterocigoto? ¿Qué era el café? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El café era... muy bien, el café era homocigoto recesivo, perfecto. Listo, muy bien. Voy a desactivar el chat porque ustedes me acaban de meter una traba al computador. Como están escribiendo mucho, el Google Meet se va a explotar. Bueno, no importa. Entonces, perfecto. La hembra es homocigota recesiva porque, ojo, vean que acá les dicen sobre el color de pelo café N minúscula. Entonces esto significa que es recesivo. ¿Ok? Y si es recesivo, el genotipo va a ser N minúscula, N minúscula. ¿Listo? Entonces miremos la A. Bueno, básicamente nada más debemos que buscar algo que diga esto. Dice la A. N mayúscula, N mayúscula. No. ¿Por qué? Porque esto sería un homocigoto dominante. Y esto sería un homocigoto recesivo. La hembra está bien, pero el macho no. Entonces la opción es incorrecta. Dice la B. Macho N mayúscula, N minúscula. Perfecto, porque esto es un heterocigoto. ¿Listo? Y N minúscula, perfecto, porque esto es un homocigoto recesivo. ¿Ok? Entonces por eso es que la opción correcta es la opción B. Miremos la C. El macho N mayúscula, N minúscula es un heterocigoto. N mayúscula, N minúscula, un heterocigoto también. Entonces no es esta. ¿Listo? Miremos la D. Ambos son homocigotos dominantes. ¿Listo? Entonces se descarta la D y opción correcta, opción B de valor. Bueno, yo creo que para no cansarlos voy a dejar estas preguntas hasta acá y vamos con el quizzes. ¿Listo? Vamos con el quiz y recuerden que para los 3 primeros hay premios. Entonces, tranquilos que estas preguntas las vamos a ver, ¿ok? Estas preguntas las vamos a ver, pero las vamos a ver en la próxima clase, que es el sábado. Recuerden, para los que son nuevos, desde Preigma hemos estado dando clases gratis desde enero, todos los sábados, preguntas de este tipo. Ese proyecto sí los estoy dando las clases yo doy todas las clases menos las de inglés. Entonces están todos bienvenidos. Ahorita al final les enseño cómo entrar al grupo. Bueno, les enseño cómo entrar al grupo y pues por ahí se manda todo, y les enseño cómo entrar a la plataforma por si quieren pues este último mes que queda seguir entrando. En esa clase del sábado de Ciencias Naturales vamos a ver la pregunta 7, la pregunta 8, la pregunta 9 y otras preguntas. Bueno, entonces cuéntenme de las 6 preguntas que vimos cuántas les quedaron bien, y con esto finalizo la